Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? De verdad. ¿Qué necesitabas en el instante? Hola, muy buenas noches a todos y todas. Les doy la más cordial bienvenida al coloquio titulado Relatos y experiencias docentes y directivas de la Maestría en Gestión Educativa con énfasis en liderazgo, organizado por este programa de posgrado en el marco de la primera jornada estudiantil y académica de gestión y liderazgo educativo en ocasión de nuestro 20 aniversario. Mi nombre es Silvia Elena Sala Soto, académica de la División de Educación para el Trabajo del CIDE, coordinadora de la Maestría en Gestión Educativa con énfasis en liderazgo, y tengo el honor de fungir como moderadora en esta sesión. Hoy nos acompañan tres destacadas académicas quienes compartirán sus reflexiones y hallazgos en torno al tema de las experiencias docentes y directivas en los programas de posgrado del CIDE. Presentamos a continuación a nuestras tres invitadas. Nuestra primera panelista, la señora doctora Susana Jiménez Sánchez, que es académica costarricense de la Universidad Nacional UNA y vicedecana del Centro de Investigación y Docencia en Docencia y Educación, el CIDE, para el periodo 2023-2028. Es profesora de Ciencias Naturales y Química por la Universidad de Costa Rica, máster en Tecnología Educativa por la UNED, máster en Transformación Digital e Innovación de la IEBS y doctora en Educación con énfasis en Tecnología Instruccional y Educación a Distancia por la Nova Southwestern University. Desde 1998 ha ejercido como docente y desde el 2002 se desempeña como académica e investigadora en la División de Educología del CIDE, en las áreas de pedagogía universitaria, emergentes aplicadas a la educación, formación docente y prospectiva educativa. Fue coordinadora de la maestría en educación entre el 2012 y el 2015. Su pensamiento pedagógico se fundamenta en una visión crítica, ética y transformadora de la formación docente, con énfasis en el diálogo, la diversidad y la anticipación de los cambios sociales, culturales y tecnológicos que impactan la educación. Sueña con un futuro donde a través de la educación logremos construir una sociedad más justa y equitativa. Nuestra segunda panelista, la doctora Ileana Vargas Jiménez, catedrática de la carrera de Administración Educativa del CIDE de la Universidad Nacional, exdecana del CIDE, exdirectora y subdirectora de la División de Educación para el Trabajo expresidenta del Consejo Universitario de la Universidad Nacional y académica desde los inicios de la maestría en gestión educativa con énfasis en liderazgo. Y también es consultora nacional e internacional en temas de gestión educativa y liderazgo. Nuestra tercera panelista, la doctora Evelyn Chen Quesada, que durante más de 10 años fue nuestra coordinadora de la
maestría en gestión educativa con énfasis en liderazgo del CIDE, catedrática e investigadora de la División de Educación para el Trabajo, coordinadora de proyectos de investigación y extensión sobre inclusión, liderazgo y desarrollo profesional docente, exdirectora ejecutiva del CONESUB en el periodo 2008-2014 y consultora nacional en el estado de la educación. Exdirectora también del Colegio Humanístico Costarricense en el campus Omar Denko. Con esto daremos paso a las exposiciones individuales de nuestras panelistas. Cada ponente contará con 15 minutos para su intervención y al finalizar abriremos un espacio de diálogo entre ellas y por último preguntas entre el público. Sin más, entonces damos espacio a la doctora, nuestra primera panelista, a la doctora Susana Jiménez Sánchez. Adelante, Susana, y bienvenida. Hola, buenas tardes. Ustedes me dicen si se ve la presentación, por favor. Sí, se ve muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, saludarlas a todos y a todas las que estamos por acá. Y me siento muy honrada de compartir este espacio también con Ileana y con Evelyn, que son dos mujeres a las cuales admiro montones. Em, Bueno, a mí me dijeron que hablara con respecto a cómo, ¿verdad? Desde el decanato del Centro de Investigación y Docencia en Educación se ha apoyado, digamos, la gestión de los posgrados. Y eso entonces me llevó a retomar un trabajo que hemos estado haciendo de recuperación de la historia y del pensamiento pedagógico que tiene el Centro de Investigación y Docencia en Educación. Entonces a esto yo le he titulado Historia de los posgrados en el CIDE, del salto del grado hacia los posgrados. Y entonces esta historia, ¿verdad? Comienza justamente en la Escuela Normal de Costa Rica, ¿verdad? Desde donde provenimos, ¿verdad? El CIDE, nosotros, ¿verdad? Decimos que somos herederos de esa historia. eh, no solamente el CIDE, la Universidad Nacional como tal y de la Escuela Normal Superior de Costa Rica. Esa foto es muy significativa porque es la generación de 1971 y en 1973 se funda la Universidad Nacional. Entonces vean más o menos el contexto. Entonces es muy interesante ver a los maestros y a las maestras, ¿verdad? Con sus uniformes, con la forma en que los caballeros, por ejemplo, tienen corbata, ¿verdad? Y que nos lleva hacia una historia de formación docente. En aquel momento, desde una escuela normal, subsistía, digamos, esta formación con la formación que se hacía en la Universidad de Costa Rica, que era de titulación universitaria, pero ya al nacer el CIDE, esta formación docente, entonces empieza a darse desde la universidad y empezamos a titular entonces desde la universidad y ya dejamos esa tradición de maestros y maestras normales. Y esa es una foto también histórica de esas instalaciones de los años 70 con las cuales iniciamos la universidad y se supone que ahí esas eran las instalaciones de lo que era la escuela normal. Resulta que en esta revisión histórica, bueno, entonces nace la Universidad Nacional, nace la Escuela de Educación junto con ella, que estaba en la Facultad de Filosofía y Letras, pero en 1983 da origen al CIDE, que por visión del padre Benjamín Núñez, no es una facultad, sino que es un centro. E interesantemente, en esas primeras fotos de los años 80, nos damos cuenta de que el CIDE tenía mucha incidencia política. Por ejemplo, en esta foto que tenemos a la derecha es la foto de Margarita Penón, que es ex esposa del expresidente Óscar Arias Sánchez, quien estuvo presente cuando el CIDE dio origen al Instituto del Niño. Muy bien. Y del otro lado vemos a académicos y académicas del CIDE eh, a ver, es que también no teníamos como divisiones
tan profundas como las que tenemos ahora, y entonces las personas, no importaban si eran de educación rural, si eran de educación para el trabajo, si eran del INE o si eran de educología, al final convivían y confluían en espacios y proyectos educativos. Entonces, bueno, entonces por ahí, para las que somos de más edad, entonces, por ejemplo, ¿verdad? Una Alicia Díaz, una Alexa Henrich, ¿verdad? Que estuvieron y trabajaron en diferentes unidades, no solamente en el instituto. Y esa es una foto que me encontré del Centro de Investigación y Docencia en Educación de 1996. Yo quería una del año 95, pero no pude encontrar una del año 95. Entonces esa es fidedignamente del año 96. ¿Por qué yo quería una del año 95? Porque resulta que es en el año 95 cuando empieza a trabajar el primer posgrado del CIDE. ¿Por qué? Porque antes de los años 90, para tener un posgrado en educación había que irse al extranjero. Entonces, quienes eran de posgrado se habían ido principalmente a titular en Estados Unidos. Y es interesantísima la lista de personas que trabajaron con nosotros, que ya están jubilados y jubiladas, que fueron doctores en educación con diferentes énfasis en diferentes universidades. Nuevamente, ¿por qué tomo esta foto? Porque esta foto también es del año 89, es del inicio del curso lectivo en la universidad, y quien está ahí en el centro de las dos señoras era el ministro de Educación de aquel momento, Francisco Antonio Pacheco, que venía al CIDE a la inauguración del ciclo lectivo. Muy bien, tenemos eso ahora, ¿verdad? Nada más así como reflexiones de lo que pasaba antes y lo que nos está pasando en este momento. Hasta que aparece una mujer para mí que es visionaria, que es la doctora Isa Vicenzi Gan. Isa Vicenzi, ella era profesora de inglés era como formación inicial, y ya, digamos que para arriba de los 40 años, quiso sacar su doctorado. Fue súper cuestionada porque ya la gente le decía que estaba muy vieja, así me lo dijeron, que estaba muy adulta para ir a sacar un doctorado, y entonces ella tuvo que luchar, sacó su doctorado. Cuando ella regresa aquí, ella dice, no puede ser que la gente no pueda sacar una maestría aquí en el CIDE, o sea, es que tenemos que hacer algo. Entonces ella, yo digo, ¿verdad? De la documentación que he leído y también porque fui coordinadora de la maestría en educación y ya había revisado su trabajo, yo creo que ella fue una mujer con una mística increíble, además con un liderazgo, ¿verdad? Que es la que abrió el camino para que los demás posgrados del CIDE existieran. Y lo que dice la gente que estuvo a su lado, ¿verdad? Porque ya hace mucho tiempo falleció, es que inspiró generaciones. Y digamos, yo nunca la conocí y yo la admiro, ¿verdad? Por su tenacidad. Y creo que su legado continúa, ¿verdad? Continúa en lo que hacemos. Doña Isa soñó con una maestría asumida por todo el CIDE y defendió, ¿verdad? Esa pertinencia al programa con determinación. Como en todo, siempre hay resistencias internas y también externas al centro. Hubo resistencias internas. Dicen, ¿verdad? Los que escribieron una documentación que revisé, que por feudos disciplinarios. Lo que es cierto es que mucho de lo que se le cuestionaba es que habían muchísimas limitaciones en espacio físico, e incluso la Facultad de Filosofía y Letras se oponía a que nosotros abriéramos una maestría en educación, porque la primera que doña Isa quería abrir era en aprendizaje del inglés. Y entonces se cuestionaba que por qué el CIDI iba a hacer eso. Al final, ¿verdad? De ya tener el plan de estudios, tenerlo aprobado internamente y demás, no, ¿verdad? No había forma de que eso trascendiera, y por más de 8 meses se tuvo que gestionar, ya teniendo el plan de estudios listo y todo, ¿verdad? Que se aprobara institucionalmente. Y ahí fueron apoyo clave figuras como doña Marta Quesada, que fue directora de Educología, don Orlando Salas, que fue director ejecutivo del CIDE,
y también hubo ayuda del CONARE, porque resulta que también hicieron una evaluación del plan de estudios y determinaron que efectivamente se podía hacer. Entonces, se funda la maestría en educación. En 1995 se dice que es el año de creación, pero ya doña Isa venía desarrollando cursos de posgrado. La primer mención que tienen es en aprendizaje del inglés, o sea, doña Isa lo logra. La primera generación es de 3 estudiantes y en 1996 hacen un énfasis hermano, que es el de español como lengua extranjera. Y en 1997 se abren 2 énfasis más, el de docencia universitaria y el de asuntos estudiantiles. Como todas las cosas estatutarias, la maestría tenía que pertenecer a una unidad académica. Entonces, la unidad que la alojó fue la División de Educología. Interesante es que estos 2 énfasis del año 97, el de docencia y el de asuntos estudiantiles, respondían también a lo que significa ser centro en la Universidad Nacional, que es brindar también formación pedagógica a todas las instancias que conformamos la Universidad Nacional. Y es súper lindo ver testimonios, por ejemplo, de compañeras como Lili Gutiérrez, como Hilda Fonseca, ¿verdad? Que años después hablan con un gran afecto, con una admiración, como ese legado vivo, ¿verdad? De lo que fue doña Isa, como guía humana, como profesional, porque dicen ellas que tuvieron en el posgrado una comunidad académica con sentido afectivo y ético. Es decir, no solamente estaban formándolas para que fueran y desarrollaran un determinado contenido, sino que les dieron un apoyo y un sentido, ¿verdad?, sobre el propósito de lo que significa ser educador o educadora en este país y en aquel contexto de los años 90, que acordémonos que en aquel contexto de los años 90 era sumamente restringido por programas de ajuste estructural. Una vez, ¿verdad? Ya está la maestría, resulta que nace la maestría en pedagogía. Dijimos, la maestría en educación, año 95. La maestría en pedagogía se aprueba en el 2002 y la primera generación se da en el 2003. ¿Quién aloja la maestría en pedagogía? La División de Educación Básica. Y esta maestría, ¿verdad?, nace inicialmente con un énfasis en diversidad de los procesos educativos y luego en el año 2007 nace otro énfasis que es el de desarrollo y atención integral de la primera infancia. Esta foto yo quiero que ustedes la vean con detenimiento, porque resulta que en la primera generación de la maestría en educación, en pedagogía, perdón, se graduó nuestra decana actual, doña Erika Vázquez, aquí está, ahí, ¿verdad? Y por aquí tenemos también a otras compañeras del CIDE que están todavía trabajando con nosotros, de doña Angélica Fontana, ay, se me acaba de olvidar el nombre, qué pena. Bueno, pero ahí está la otra compañera. Este, entonces, digamos, el CIDE no solamente le dio formación con la maestría en educación a compañeros nuestros del CIDE y de la Universidad Nacional, sino que también la maestría en pedagogía dio formación a nuestros mismos compañeros y compañeras. ¿Por qué surge la maestría en pedagogía? Bueno, dice la documentación que porque ellos querían romper con esta cuestión de la educación homogenizante, romper con enfoques tecnocráticos, hacer una propuesta con compromiso ético, político, epistemológico, poner la pedagogía en el centro, defender, ¿verdad?, la diversidad cultural, pedagógica, epistémica, apostar por una pedagogía crítica, transformadora y de rechazo, y situada, y rechazar que la pedagogía era técnica y neutral, ¿verdad? Porque la pedagogía tiene un posicionamiento. Y bueno, y esta es la foto de la primera generación graduada, que también, aquí está la compañera que es actualmente directora de la División de Educación Básica, está Katia Rojas Acevedo, ahí en el costado de la izquierda. También fue compañera de Erika, fueron compañeras en esa generación. Entonces aquí, ¿verdad? Entonces lo que hace la maestría es reconocer a la pedagogía como saber autónoma desde el pensamiento pedagógico latinoamericano y costarricense,
hacer un currículum dialógico, de reflexión, de incidencia, formando sus educadores comprometidos a la transformación, ¿verdad? Consolidando una comunidad crítica e investigadora y definiendo, dice, ese rol docente como intelectual público, que es muy interesante, ¿verdad? Porque de alguna manera nuestros antecesores allá por los años 40 del siglo pasado eran educadores que daban a conocer lo que pensaban, que incidían políticamente y de alguna manera nosotros empezamos a perder eso y ellos querían recuperarlo. Viene la maestría en educación rural centroamericana. En medio de ellas dos está la maestría en gestión educativa con énfasis en liderazgo, pero esa historia la van a contar las compañeras, entonces no voy a referirme a esa maestría. Voy a hablar de la de educación rural centroamericana, que es impulsada por la División de Educación Rural, que es una historia súper interesante, ¿verdad? Porque la maestría también comienza a gestarse a través de cursos de posgrado inicialmente y luego ya se consolida en un plan de estudios. Y bueno, hay personas insignes, ¿verdad? Para el CIDE y para educación rural que podemos ver en esas fotografías. Por aquí está Marisol Vidal, por aquí está Don Edgar en estas dos fotografías. John, que fue también chofer del CIDE, ¿verdad? Compañero que, ¿verdad? Que ya falleció también y que, bueno, ¿verdad? Son figuras insignes de lo que hacemos. Entonces, la MERC ya sale, digamos, en acuerdo aprobada en 2005, ¿verdad? Y ellos dicen que es una respuesta a esa exclusión educativa rural. Lo impulsa la DER con un apoyo de la Universidad de Utrecht. Tiene un modelo pedagógico innovador, social cognitivo, hace una itinerancia regional, es decir, pasa por todos los países centroamericanos. Es modular, hace un trabajo bimodal, presencial y virtual. Y, por ejemplo, digamos, de esta cuestión histórica de la maestría en educación rural centroamericana, por ejemplo, la primera generación que fue del 2006 al 2007, vean que tuvo estudiantes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Y entonces ahí vemos esta itinerancia, ¿verdad?, de que tiene la maestría porque se dan y se desarrollan módulos en cada uno de los países. Entonces esa primera generación, primera y segunda, tuvieron apoyo internacional y luego, ¿verdad? De eso tuvieron que ser autosostenibles hasta hoy. Interesante es que desde la MERC se dice que hay impactos en relación a la red regional de cooperación educativa a nivel centroamericano. Hay una producción investigativa muy significativa en el campo de la educación rural para Centroamérica y además una tasa de graduación del 99%, lo cual me sorprendió a partir de esos datos. Tuve la oportunidad de llamar a don Miguel Gutiérrez, que fue decano del CIDE, y entonces estuve conversando con él de cómo era esa visión. Don Miguel estuvo por allá justamente por esos años en que evoluciona toda esta cuestión de los posgrados en el CIDE, y bueno, finalizó su decanatura en el 2003. Y entonces don Miguel decía que en aquel momento en que se estaban pensando los posgrados, se pensó en posgrados que estuvieran integrados al quehacer del CIDE, pero que dieran respuesta a las necesidades que estaban teniendo la sociedad costarricense particularmente, ¿verdad? Por la formación que él tiene y la cercanía con la maestría en gestión educativa y liderazgo, me habló muchísimo de cómo por años en Costa Rica se formaron administradores educativos que él decía administraban, ¿verdad? Pero que se les olvidaba trabajar a las personas que estaban con ellos. Y por eso esta maestría, la de gestión educativa con énfasis en liderazgo, da un salto cualitativo y cuantitativo en lo que respecta a la formación de líderes educativos y pedagógicos. Además, don Miguel me recordó ese carácter de centro que nos da el estatuto orgánico, entonces, y que nos hace diferente a la Facultad de Educación, por ejemplo, de la Universidad de Costa Rica o a la Escuela de Educación de la UNED, y que justamente también cuando pensamos en las maestrías, pensamos en impactar a la universidad y la misma gestión universitaria y el quehacer docente universitario. Pero además, como los posgrados también se vieron como una forma de fortalecer la investigación e impactar en la educación pública, de tener incidencia política. Justamente también materializando mucho de lo que ya el CIDE venía trabajando por años.
En relación con esto, como eran solo 15 minutos, me imagino ya me pasé, pero déjenme nada más terminar. Yo tengo algunas reflexiones, ¿verdad? Y por ahí en la documentación que revisé, eh, se habla de cómo en esos años 2005, 2008, por ahí, se buscó tener una articulación de los posgrados del CIDE. Pero resulta que el componente normativo universitario no lo permitió. Entonces, se tuvo que hacer una comisión. Eh, y entonces creo yo, ¿verdad?, que necesitamos efectivamente, no sé, retomar el asunto de esta articulación, porque creo que la articulación es más allá de algo administrativo. Creo que tiene que ver también con el impacto que tienen nuestros posgrados en la educación costarricense y en la transformación, en la mejora, en el diseño de propuestas. Me parece que nosotros tenemos que seguir incentivando desde el decanato y las unidades académicas esa formación interdisciplinaria, esa información flexible. Ya la gente no quiere posgrados con un montón de cursos y que le den teoría, la gente necesita cuestiones prácticas, vinculación con lo que hace, escuchar otras voces, no solamente las de nosotros y nosotras mismas. Tenemos que enlazar los posgrados y esa mejora continua del CIDE. Tenemos que retomar esa participación nacional e internacional, que tuvieron nuestros posgrados y que siguen teniendo, pero tenemos que fortalecerla más, eh, para también impactar a la región centroamericana y latinoamericana. Y luego, bueno, hay nuevos pasos también en los posgrados, como es el doctorado en educación y transformación educativa, ¿verdad? Que es el doctorado CIDE, ¿verdad? Pero que, como todo en la universidad, tiene que tener una mamá que lo cobije, y en este caso es la División de Educología. Ya este doctorado está siendo analizado en el sistema de estudios de posgrado y se espera que en el primer ciclo del 2026 podamos tener la primera generación. Y esto también está pensado, ¿verdad? Justamente en la transformación y en la incidencia en política pública de las personas que pasen por este doctorado. Diría yo, ¿verdad? Para finalizar, que el futuro de los posgrados no se escribe solo con títulos, sino con compromiso, con pensamiento crítico, con acción transformadora, y que cada programa en realidad es una semilla de esperanza para el país, porque está sembrada con rigor académico, está nutrida por la diversidad, está proyectada hacia la incidencia política, ¿verdad?, que reclama la educación pública para fortalecerse y también ser equitativa y dar justicia social. Y hoy más que nunca, educar siempre es incidir, es proponer y construir el país que queremos. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a Susana por compartir esta trayectoria de los posgrados en el CIDE. Ahora damos paso a nuestra segunda panelista, que es la doctora Iliana Vargas Jiménez. Adelante, Iliana, bienvenida. Sí, gracias, muchas gracias, profesora Silvia. Y gracias también a Susana por esta reflexión que indudablemente lo deja a uno, ¿verdad? Realmente muy, muy agradecido, ¿verdad? Con esos profesores, con esa visión que tuvieron, ¿verdad? Hace tantos años, de cómo generar una oferta académica que fuera inclusiva y que fuera innovadora y retadora. Yo creo que en eso, y con doña Isa Vicenzi, ¿verdad? Que yo tuve el privilegio de conocerla, Susana, y de trabajar con ella, ¿verdad? Bueno, buenas noches. En realidad que es un honor y un placer estar acá esta tarde noche, en una actividad que indudablemente de celebración y de agradecimiento. Agradecimiento, por supuesto, a doña Silvia por permitirme estar acá en este ratito, también a la parte administrativa, a los compañeros docentes que nos acompañan hoy, a la profesora Evelyn Chen, que también fue mi colega durante muchos años y que hoy nos reencontramos en esta reflexión tan interesante y tan necesaria de nutrir con nuestras visiones. Y por supuesto a la doctora Susana Jiménez, quien es la vicedecana nuestra en este momento. En realidad que a mí se me dijo que hablara un poquito. Yo no tengo fotografías, me dio mucho pesar, ¿verdad?
de cómo poder relatar esa historia de nuestro posgrado, pero sí quisiera comentar algunas reflexiones. Y se me dijo que hablara sobre experiencias que que se plasmaron alrededor de este plan de estudios. Podemos pasar a la siguiente, por favor. En realidad, que este posgrado se realizó luego de un arduo trabajo académico en nuestra División de Educación para el Trabajo, mediante la licenciatura de Administración Educativa. Nosotros aún tenemos esta licenciatura de Administración Educativa y fuimos a través de un equipo de profesores, teníamos la convicción, indudablemente, de que los desafíos de la educación, especialmente fortalecer las funciones directivas, pero desde la administración escolar, ¿verdad? Es decir, para nosotros era fundamental como equipo con una clara necesidad de especializar profesionales interesados en asumir cambios trascendentales en las instituciones educativas. Eso ya era para nosotros un desafío enorme y gigante, ¿verdad? Y especialmente estamos hablando del 2005, o sea, hace 20 años. Entonces, las dimensiones que nosotros como equipo fuimos determinando para poder visualizar y articular un plan de estudios de posgrado, que en esa época no era nada sencillo, ¿verdad? Porque ahora más adelante les voy a contar ese camino que recorrimos desde la parte curricular. Mencionábamos dos dimensiones particulares, que eran nuestras dimensiones o categorías de análisis para este plan de estudio, para este posgrado: la gestión y el liderazgo, esenciales, porque las teníamos que integrar desde los procesos de dirección en la organización, en las organizaciones escolares o en las organizaciones educativas, para comprender por qué surge este plan de estudios de posgrado. Pasamos a la siguiente. Es así como entonces nosotros vamos a hacer ese proceso de integración de la maestría a través de esa gestión, comprendiendo la gestión ya no como la meramente palabra de administración escolar, ¿verdad? Sino que era gestión viéndola como una vinculación con la gobernabilidad entre lo político en educación y lo técnico, que era fundamental, poder trascender ya no solo de la rutina de la administración, que en esa época, hace 20 años, hablar de administración ya era un proceso rutinario, era un proceso desgastante desde los planes de estudio. Entonces se requería de esa transformación desde un posgrado vinculado con la gobernabilidad, como lo señala la Filmina, pero desde la educación y desde lo técnico. Y esa gestión educativa, indudablemente que iba a pretender o pretendía buscar siempre una interdependencia del saber pedagógico. Es decir, no podíamos desligarlo de ese saber pedagógico que a todas luces, pues también tenía que ver un papel protagónico dentro de este plan de estudios. La gerencia, porque también la gerencia vista como un aspecto fundamental y clave para ese sistema organizacional que queríamos replantear desde este plan de estudios y lógicamente contando con la teoría organizacional, viéndolo desde un enfoque teórico fundamental, pero enfocado en la organización escolar. Pasamos a la siguiente para poder integrar esto. Hablábamos entonces de esa gobernabilidad de lo político en educación, de lo técnico, desde un puesto de gerencia, ¿verdad? Porque sabemos que las personas ocupaban ese puesto o que podían ascender a un puesto de gerencia, pero siempre buscando esa interdependencia del saber pedagógico, que se viera retroalimentado y que se viera nutrido desde el saber pedagógico, porque son
vemos cómo ¿me escuchan? Sí, Ahorita sí, ya puede continuar. sí, ok, ok. Pasamos a la siguiente, María, por favor. Entonces, seguíamos profundizando desde el concepto de la dimensión de gestión, que era un saber capaz de lograr el conocimiento y la acción, ¿verdad? Ya era indispensable en el lenguaje, ¿verdad? Del posgrado, decir que es ese saber que va a generar acción y conocimiento en la toma de decisiones y a mejorar indudablemente, y esto es muy importante, continuamente las prácticas educativas, que ese era el otro propósito, que se pudiera trascender en esa mejora continua de las prácticas educativas, como un proceso sistemático, como un proceso coherente y flexible, una nueva forma de comprender y conducir la organización escolar. Ya no desde la rutina, ya no desde el status quo, ya no desde esa forma de ser visión, ¿verdad? De que yo cumplo órdenes y que los demás la sigan. No, se tenía que trascender desde esa comprensión y desde esa conducción de la organización escolar. Entonces, empezamos a analizar, empezamos a reflexionar, empezamos a leer también con respecto a cómo poder trascender sobre este plan de estudios. Y es así como estas dos categorías, gestión y liderazgo, se fueron construyendo y se fueron fortaleciendo a través del diálogo y a través de este plan de estudios que se fue articulando de forma flexible, innovador y retador, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. Y es así como la otra gran dimensión, que es el del liderazgo, era otro componente estratégico de la maestría que lo fuimos posicionando en el debate educacional y en la investigación sobre sistemas escolares. Hace 20 años hablar de liderazgo era hablar de teorías de liderazgo, el liderazgo transformacional, el liderazgo transaccional, que era el liderazgo. Se estaba ya en un proceso de trascender desde el liderazgo. Entonces, para nosotros era fundamental ya decir, bueno, ya no más líderes burocráticos que dirigen desde el pasado, la cultura de la norma, que era lo que se podía decir que en ese momento era como la rutina, mantener el status quo, donde lo que preocupaban eran los papeles, ¿verdad? Sino que pretendíamos generar desde esa dimensión de liderazgo lo que antes señalaba la profesora Susana Jiménez, que esas personas pudieran crear la cultura de una creatividad y, por supuesto, donde se preocupan por las personas, ya no los papeles, ya no la parte burocrática, era trascender desde esa posición de liderazgo donde se tienen que tener altas expectativas y metas comunes para poder lograr objetivos estratégicos. Importa acá, muy importante, porque nos va a interesar muchísimo fortalecer el trabajo en equipo, fortalecer un liderazgo compartido, una formación continua de los colaboradores. Es decir, esa persona que va a asumir el rol de gestor y de liderazgo tiene que tener una visión claramente definida sobre cómo va a colaborar con sus colaboradores. Orienta, asesora, forma, se forma continuamente también a través de la lectura, a través de los equipos que va a conformar en su institución, escucha y dedica tiempo. Y eso para nosotros era fundamental para poder hablar de esa gran dimensión que es este liderazgo transformacional. Pasamos a la siguiente. Entonces, fuimos haciendo esa integración de la maestría a través de un equipo, ¿verdad? Que más adelante lo voy a mencionar. Fuimos articulando, por ejemplo, de esas dos grandes dimensiones, bueno, ¿cómo las vamos a articular? Vamos a hablar de administración y de gestión educativa. Vamos a hablar de
se detuvo o es que Uy, se me fue no sé, ustedes estaban, se me fue así de repente. Entonces, esa gestión humana que tenía que ir enfocado desde las teorías para comprender cómo la teoría, a través de diferentes cursos, ¿verdad? Por ejemplo, teorías, enfoques y estilos de liderazgo, teníamos que tener esa certeza y esa convicción de cómo llegar a través de ese conocimiento, a través de ese diálogo, de los estilos de liderazgo. Teníamos que hacer ese vínculo de la realidad con lo que estaban viviendo desde el punto de vista de las teorías, de los enfoques y desde esa gestión humana. Y la cultura organizacional, que es otro gran componente fundamental, porque la administración o la gestión, el liderazgo no se da en el vacío, se tiene que dar dentro de una cultura organizacional. Es decir, donde hay personas, donde hay financiamiento, donde hay estructura, donde hay equipos y por supuesto que se requería o se requiere de ese desarrollo de habilidades que pudieran impactar a la cultura organizacional, en este caso, al desarrollo de la cultura organizacional de las instituciones. Y esto, así visto así, lo estoy diciendo de manera muy, diríamos, muy concreta, pero todo esto llevaba un proceso muy riguroso, muy de análisis, muy de discusión y de lectura del equipo que me Rogamos que nos disculpen, parece que tenemos algunas incidencias ahí técnicas con la doctora, pero muy interesante, ¿verdad? Todos los planteamientos que está haciendo, en primer lugar, en torno a la historia por parte de de la doctora Jiménez, que nos habló mucho de qué, la historia del qué CIDE, extraño. y ahora que estamos hablando en particular de la maestría en sus procesos y en su concepción. Doctora, me parece que estaba, doctora Eliana, me parece que estaba un Sí, poco cortándose, ¿verdad? extraño. Sí, no sé por qué se me ha cortado dos veces, ¿verdad? Lamentablemente es fuera de mi alcance. El problema técnico, ¿verdad? Que siempre a veces, pues, ni modo, ¿verdad? Les estaba diciendo de la parte curricular que era muy importante, ¿verdad? Para poder nosotros llevar a cabo esta integración del plan de estudios de maestría. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Aprendizajes profesionales y académicos, en realidad se desarrolló un trabajo colaborativo muy sumamente enriquecedor entre asesores académicos, académicas, docentes. Por ejemplo, aquí yo debo señalar a la profesora que siempre nos acompañaba, el profesor Miguel Ángel Gutiérrez, porque don Miguel Ángel, él desde su posición de decano, él siempre llegaba preocupado. Liana, tenemos que hacer ese plan de estudios. Liana, tenemos que fortalecer el CIDE y especialmente la Unidad Académica de Educación para el Trabajo con este posgrado. Y siempre tuvimos un acompañamiento muy cercano de Agustina Cedeño que siempre ella estuvo muy anuente a escuchar y asesorar y sobre todo a intervenir en este plan de estudios, ¿verdad? Rafa Jiménez también, que era otro colega o es otro colega perteneciente a Básica, que él siempre tomábamos un café y me preguntaba, Iliana, ¿y cómo vamos? Bueno, ya vamos por aquí, ya vamos acá. Y él siempre me orientó, igual Evelyn Chen también, desde su posición cuando estaba en la unidad académica, igualmente participaba de esas reuniones y de esas discusiones. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar a la profesora Vivian Pacheco, que en paz descanse, que también ella dio su aporte para la elaboración de este plan de estudios. Y fue como entonces, con una visión interdisciplinaria, que se logró este proceso de gestión con un saber humanista, con un proceso pedagógico, curricular, administrativo, ético e investigativo, que prevaleciera estos aspectos que estoy diciendo que son fundamentales para un plan de estudios. Y por supuesto se realizaron talleres para generar especialmente una solidez para esta integración sistemática de los diversos componentes del plan de estudio, ¿verdad? Talleres, reuniones. Y ahora vamos a pasar a la siguiente, Filmina,
porque de todo esto, ¿verdad? Había que seguir un guión curricular, un documento, ¿verdad? Que es un libro, ¿verdad? Este fue, para mí, esta era en su momento era el documento oficial y sigue siendo un documento oficial que nos permitía orientarnos sobre cómo construir este plan de estudios, ¿verdad? Entonces, se hablaba, para poder hablar de este plan de estudios, de las dimensiones diseño curricular, desde tres aspectos, desde tres dimensiones, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es la dimensión externa, la dimensión interna y la dimensión administrativa, ¿verdad? La dimensión externa quiere decir muy rápidamente que es la que atiende los aspectos relacionados con el contexto social y profesional de la carrera. ¿Cuáles eran esos desafíos desde el punto de vista externo? Desde el punto de vista de la dimensión interna, significa que es lo que se relaciona con la unidad académica. ¿Cómo está esa unidad académica? ¿Qué propone como plan de estudios? Y, por supuesto, que sea afín a la visión y misión de nuestra Universidad Nacional. Y desde la parte administrativa, no podemos obviar que también una dimensión que trataba de tener en cuenta los recursos para poder echar a andar un plan de estudios de esta magnitud de la maestría, ¿verdad? Llámese el equipo, los profesores, las aulas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y por supuesto, no solamente el compromiso, sino por supuesto lo que significaba crear una maestría, ¿verdad? Igualmente la justificación, para poder nosotros escribir esa justificación, se recurrió a la respuesta oportuna de las características de ese contexto social que respondía a las necesidades de la carrera, no solamente en lo académico, sino también en lo profesional. Por supuesto, también la fundamentación, que es desde el punto de vista epistemológico, ¿verdad? Desde el marco epistemológico de la carrera. Es decir, aquí se incluyen los principios teóricos, metodológicos y la opción pedagógica que se tenía que favorecer dentro de este plan de estudios. Y ese perfil, desde que se definen las competencias, ¿verdad? Las competencias que debe poseer un egresado al finalizar este plan de estudios, ¿verdad? Más los objetivos de la carrera que nos orientaban o nos orientan a poder señalar qué es lo que se pretende, cuáles son las metas de este plan de estudio. Y esto así, en forma muy resumida, para poder comprender este proceso curricular que generó todo un debate y un análisis reflexivo de este equipo interdisciplinario que me acompañó en la elaboración de este plan de posgrado. ¿Podemos pasar, por favor? Como anécdotas, debo señalar, para ir cerrando mi participación, que en realidad para nosotros era muy importante poder contar con el aval del servicio civil. ¿Por qué? Porque teníamos que señalar que si estábamos pensando en un plan, en un posgrado profesional, que los estudiantes, los que iban a llegar a nuestro plan de estudios, que tuvieran la certeza de que esta maestría iba a ser indudablemente, iba a ser totalmente oportuna, pertinente y válida para el servicio civil. Entonces, para nosotros fue muy importante conversar. Invitamos a un taller en ese momento a las autoridades que estaban en ese momento en el servicio civil. Les hicimos un planteamiento del plan de estudios, cómo se articulaba, cuáles eran, esto que les estoy diciendo de la parte curricular, ¿verdad? Cuáles eran los objetivos, la fundamentación, la parte epistemológica, los objetivos del plan de estudios, la malla curricular, los cursos que contemplaban y las eventuales salidas para que esa persona pudiera optar en una De nuevo solicitamos su comprensión, al parecer hay sí, alguna cuestión sí. ahí. No sé qué pasa me disculpan, pero ya voy finalizando, señalando que entonces esa fue una anécdota
sumamente valiosa para nosotros como equipo, ¿verdad? Nos sentíamos todavía más comprometidos de ofertar un plan de estudios pertinente y sobre todo que respondiera a las necesidades que indudablemente iban a ser para beneficio de la población, de los egresados del plan de estudios de gestión educativa. Entonces, creo que eso fue un paso muy importante y que decía mucho del plan de estudios de la posgrado. Así es que aquí termino, me disculpan, creo que sigue otra de las. Muchas gracias por la atención y algunas referencias que utilicé para realizar esta presentación. Muchas gracias y me disculpan por las salidas estas del internet que se me cortó. Disculpen. Gracias. Muchas gracias a usted, Ileana, por su intervención, su valiosa intervención con respecto a la trayectoria de la maestría en gestión educativa con énfasis en liderazgo. Y ahora damos el pase a la tercera panelista, la doctora Evelyn Chen Quesada. Adelante, doña Evelyn. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, correcto. Bueno, cuando uno cumple años, especialmente cuando uno cumple 20 años, ¿verdad? Y escucha la trayectoria que nos acaba de escribir Susana y por supuesto la trayectoria también de la creación, ya ponerla en el papel, ejecutarla y lograrla, que nos acaba de contar Ileana, no queda otra que felicitar, pero felicitar a todo el cuerpo docente que ha sido parte de la maestría durante todo este trayecto. Estamos hablando de 20 años de profesionales, profesores, profesoras, de estudiantes y de diferentes poblaciones que hemos tenido a lo largo y ancho de todo el país. Así que entonces no podía dejar de pasar, desearle un súper feliz cumpleaños a todos los que están en este momento y por supuesto de Silvia que está coordinando en este momento la maestría y a todos los organizadores de este evento, porque yo creo que sí vale la pena celebrarlo. Vale la pena meditar mucho hacia dónde es que queremos llegar. ¿Qué ha sucedido hasta el día de hoy con respecto a eso? Bueno, pues a mí me tocó un poco contar también cómo fue que yo ingresé al tema de la coordinación de la maestría, cuáles fueron algunas anécdotas y un poquito ahí, María me mandó unas líneas de cómo, pero contar la historia digamos que por partes es un poco complicado, porque cuando uno está narrando un evento, surgen una serie de anécdotas y de recuerdos que no pueden verse desarticuladamente. Así que entonces traté de hacerles una presentación que logre un poco retomar qué pasó en el 2014, que es cuando yo ingreso. Veanme que ya la maestría fue creada en el 2005. Para cuando yo ingreso a la maestría, en el 2014, ya tiene 9 años, 9 años. Y la presentación la estoy visualizando también para aquellos estudiantes y profesores que están trabajando actualmente en la maestría. Recordarles que para liderar y para gestionar cualquier organización, pero cualquier organización que vayan a iniciar o que estén por iniciar o que estén apenas en sus primeros momentos, uno debe de partir de lo que hay, de lo que tenemos. No podemos irnos a hacer cosas nuevas si no comprendemos cómo está la estructura. Y eso es algo que estamos llamados todos, absolutamente todos los que trabajamos con procesos de gestión y el liderazgo a saber. Entonces, aquí en la presentación les traigo unas reflexiones y luego voy contándole un poquito sobre de este negocio tan bonito que se llama la educación y en particular de este que tiene que ver con el liderazgo y que tiene que ver con la gestión. Dicen que por ahí, tanto al subir o al bajar un peldaño, tu posición es inestable. Cuando uno sube las escaleras o las bajas, uno nunca está estable totalmente. Solo con los pies sobre el suelo conservarás el equilibrio. Y eso es algo interesante porque cuando uno piensa en una maestría como esta, dice, bueno, vamos a lograr el éxito, vamos a tener esto, lo otro, pero muy probable para lograr el éxito tiene que conocer el camino del fracaso. Recordemos que siempre una cosa trae la otra, ¿verdad? Tanto un éxito como el fracaso pueden mantenernos en un estado muy inestable. A veces podemos estar muy arriba y otras veces podemos estar abajo. Y si nuestra gestión y nuestro liderazgo depende de eso, imagínense ustedes
que los estados de ánimo pueden estar subiendo o bajando. Entonces, cuando logramos estabilizar una organización con los pies en la tierra, va a ser más equilibrio y poder tomar decisiones mucho más sabias. Bueno, pues, ¿qué hice yo? Lo primero que hice fue investigar cómo estaban los grupos, cómo se sentían los estudiantes, cómo se sentían los profesores, cuáles eran algunas deficiencias o problemas o retos que tenían al nivel de la maestría. Porque es el diálogo con las personas y luego ir a visitar las aulas, acercarnos a las personas que usted logra comprender por dónde podríamos ir transformando o cambiando o mejorando o manteniendo los procesos que son de calidad. Y una de las cosas interesantes que nos decían los estudiantes era la importancia de que el liderazgo y la gestión tenían que vivirse, ¿verdad? Un poco lo que nos decía Susana en sus reflexiones finales. ¿Cómo hacemos que las maestrías no solamente se manejen en materia teórica, conozcan muchísimos conceptos y procedimientos y metodologías, si no las vivimos de alguna manera, ¿verdad? Y uno de los temas que empezamos a introducir en la maestría ya con el plan como estaba, era cómo desarrollar esas actividades para que los estudiantes desarrollaran habilidades de liderazgo que realmente fueran vivencias reales, ¿verdad? Porque en todo proceso de liderazgo, siempre el contexto va a marcar. Uno puede pensar en una teoría, en un concepto, pero el contexto marca la diferencia. Y entonces aquí fue donde en discusión con los estudiantes y también con los profesores, mucho en la reflexión, empezamos a sacar a los estudiantes del salón de clase para llevarlos a diferentes contextos. Y sobre todo que trabajaran las competencias más vívidas, como por ejemplo el trabajo en equipo. En la primera fotografía que ustedes observan aquí, estábamos iniciando, hicimos un trabajo en la hicimos una, ¿escuchan? ¿O se escucha con un eco? Nos fuimos a leer, nos embarrialamos, nos caímos, nos mojamos. Los estudiantes se conocieron más a sí mismos, conocieron a sus profesores, porque también nosotros participamos de todo el proceso, vacilamos y al final logramos esa convivencia que logra esa transformación de que ya no te veo como un compañero más del aula, sino ese ser humano que es importante, que tiene sus competencias y que tiene sus habilidades. En la segunda fotografía ustedes pueden observar otro de los grupos que lo llevamos también a otro lugar, ahora sí, a vivir con la naturaleza, porque también no solamente tener experiencias académicas fuera, sino también en otros ambientes que nos permita tener ese contacto con la naturaleza. ¿Por qué? Porque la maestría no podía seguir solo pensando en aquellos centros educativos en donde el director o la directora también no tiene esa visión de que los estudiantes tienen que romper el paradigma de estar siempre metidos en la misma institución, sino que tengan esa otra visión, esa sensación de creación, esa sensación de participación. Pero bueno, después de 10 años de una maestría que ya tenía en ejecución, teníamos que reflexionar. ¿Queremos esto otros 10 años más en las mismas circunstancias o necesitamos transformarla? ¿O necesitamos mejorarla? ¿O qué necesitamos para que la maestría todavía siga impactando a nivel de país, a nivel de lo que estamos haciendo? Y entonces elaboramos una serie de talleres a nivel de la institución con los profesores, con los estudiantes, hicimos diagnósticos para cuáles eran aquellos cursos que eran muy exitosos, qué hacía un profesor exitoso, qué hacía un curso exitoso, cómo hacían para que esos aprendizajes realmente calaran y cuáles otros debían de unificarse, cuáles estaban repitiendo, porque un proceso curricular, especialmente un plan de estudios, tiene que estarse renovando. En el liderazgo y en la gestión no podemos quedarnos estancados. Tenemos que caminar, tenemos que avanzar. Lo que funciona, maravilloso, pero recordemos que el tiempo y las necesidades sociales de un contexto social, político determinado de un país también cambia. Los planes de estudios también tienen que ajustarse. Y esa discusión fue riquísima, porque entonces ahí los profesores nos retroalimentaban muchísimo sobre cómo, claro,
todavía no había llegado la pandemia, todavía no nos había encerrado del todo la universidad y todos los procesos, pero ya nosotros habíamos empezado a pensar, ¿por qué no pensamos en una educación de esta maestría que fuera más virtual, que tuviera esos dos componentes? Sin embargo, llegó la pandemia y nos dio una tremenda lección. No, 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 aquí no es esperando, aquí es iniciando procesos de una vez en materia de adaptabilidad con la virtualidad. Y ahí empezamos a ver de una vez qué elementos se podrían ir ajustando en este plan de estudios para que pudiera renovar. Y esto nos lleva a una reflexión profunda sobre cómo logramos también llegar a mayores poblaciones en el país, porque sea como sea, cuando la maestría es totalmente presencial, va a depender mucho de que sea solo en una sede o en dos sedes o en tres sedes. Y eso implica, pues, dinero, implica tiempo, implica contratar profesores, implica una serie, toda una logística enorme. Sin embargo, la virtualidad te da a vos un pase mucho más viable para poder trabajarla con una mayor flexibilidad. Bueno, pero además de esto, ¿verdad? Y me gustaría pues un poquito aquí reflexionando, dice, si quieres que algo mengüe, debes antes permitir que se expanda. Vean qué lindo. Es decir, si queremos algo reducirlo, hay que expandirlo. Igual, si queremos menguarlo, hay que también reducirlo. Es decir, cualquiera de las dos situaciones siempre nos va a permitir de alguna manera pensar cómo logro que algo se pueda expandir, cómo puedo lograr que una maestría pueda tocar no solamente el desarrollo del conocimiento, sino que este individuo que se está formando, este estudiante que está entrando a la maestría, va a expandirse o va a expandir también en otros ámbitos educativos. ¿Cómo logramos que esa mentalidad también logre transformar nuestra educación en el país que tanto necesitamos hoy por hoy? Y si quieres librarte de algo, debes permitir que florezca. Y vean qué interesante. Permitir florecer en una maestría es permitirle que también conozcamos en qué cosas fuimos buenos y en qué cosas no somos tan buenos, ¿verdad? Porque eso le da un mayor cuerpo, le da una mayor oportunidad a una institución de poder generar nuevos procesos. Y florecer es muy importante porque en la sensación de que estamos creciendo, de que estamos haciendo las cosas bien, también genera mucha identidad en el grupo. Para esto entonces dijimos, bueno, no solamente ocupamos tener un rediseño, cómo desde ya, con el plan de estudios, podemos trabajar la internacionalización. Porque no se trata solo de que sean los mismos profesores que estamos discutiendo y armando y construyendo, ¿no? ¿Cuáles son otras experiencias internacionales que se están dando en materia de liderazgo? ¿Qué está pasando en otras universidades? ¿Cómo están formando los líderes en otras universidades? Y tuvimos un invitado en la primera fotografía acá de Estados Unidos que él nos contaba la experiencia que tienen en Florida, en la Universidad de Florida, con respecto al desarrollo del liderazgo. Y vieran qué interesante. Nosotros en Costa Rica salimos del paradigma de cómo formamos líderes. Allá incluso un docente puede ser un director en cualquier momento, no ocupa una formación determinada. Entonces, al entrar con esas, digamos, deficiencias en materia de gestión, cuesta más generar procesos más estables. Entonces, él nos contó esa experiencia y además cuáles son las tendencias de liderazgo que se están manejando en la zona norteamericana. Por otro lado, también en la tercera fotografía que ustedes ven aquí a una señora hablando, es una danesa que trabaja con unas metodologías a nivel de Dinamarca, en una de las universidades de Dinamarca, en donde trabajan toda la universidad con resolución de problemas, con la metodología de resolución de problemas. Increíble, yo la conocí y Liana también la conoció, tal vez en un plan de estudios o en un curso, pero ver una universidad que funcione con esta metodología fue algo realmente sorprendente y con mucha visualización de que hay procesos que pueden ir y abarcar procesos mucho más amplios. Por otro lado, también en la segunda fotografía que ustedes ven acá, decidimos también llevar a los estudiantes a centros educativos que fueran exitosos.
porque sí sabemos que en Costa Rica tenemos muchos centros educativos con muchas deficiencias, pero para que un líder también pueda ver estándares, es importante que conozca en qué fue esa persona exitosa, cómo logró tal cosa, cómo logró que esa institución triunfara. Y mucho de la historia de estos directores exitosos parten de instituciones en donde sus condiciones laborales son realmente terribles y cómo lograron levantarlas, cómo lograron triunfar, qué tan constantes fueron. Ese tipo de información real, consciente, vívida, es muy importante para el gestor y el liderazgo. En la cuarta, que ustedes pueden ver aquí, tenemos a un profesor también de la ER que vino a conversarnos casualmente sobre cómo funciona esta universidad a nivel internacional. Ustedes saben que la ER recibe estudiantes de todo el mundo. Es la universidad más internacional que uno puede existir. Entonces, también, ¿cuáles son esos mecanismos que los han hecho exitosos y cuáles son los que los limitan también? Y por otro lado, no podíamos quedarnos solo con centros educativos a nivel internacional, sino también cómo llegar a las direcciones regional de Heredia, que es el circuito, digamos, en la provincia donde está instalada la Universidad Nacional, y coordinar con los profesores de ciencia, coordinar con los supervisores, coordinar con ellos sobre cuáles son los procesos de gestión que son fundamentales en materia de la maestría como tal que se estaba ejecutando. Pero además, una maestría que no produzca, que no genere conocimiento, que no genere investigación, para mi criterio, solo estaría trabajando en un 50%. Creo que es vital y es fundamental que esta maestría, como todas las maestrías del CIDE, ¿verdad?, sigan trabajando con esa línea de investigación. Y aquí les traigo dos ejemplos de dos libros que impactan, que se usan actualmente en la Dirección Regional de Heredia, que se crearon casualmente en coordinación con la municipalidad, con el SIMPE, con la maestría, con la Universidad Nacional y con la Dirección Regional, con estos elementos para llevarle a los profesores de secundaria cómo trabajar el tema de la educación ambiental. Y véanme qué interesante, porque alguien podría estar pensando, entonces yo soy director y solamente estoy pensando en liderazgo para la dirección. No, usted puede estudiar en esta maestría y generar diferentes componentes, áreas en donde se puede potenciar el trabajo de estos profesionales en diferentes materias. Este es un ejemplo y hay muchísimos ejemplos. Yo ahorita estoy casi que mega resumiendo algunos cuantos, pero esos son dos ejemplos de cómo la maestría pudo y puede y sigue impactando en este momento decisiones incluso a nivel de la municipalidad de Heredia. Y aquí hay una producción, una de las muchas que tenemos, porque ahí hay bastantes, en donde uno de los estudiantes, una de las estudiantes, Aranza León, graduada de nuestra maestría, también participó como parte del equipo docente de investigación y se creó este artículo científico sobre políticas y prácticas inclusivas en centros educativos, estudio y suplementación, implementación y relación desde la perspectiva de las personas directivas. Vean, es impresionante el potencial que traen nuestros estudiantes de la maestría y es muy importante que participen en los procesos académicos de la maestría. Así que entonces, ese es un reto que yo invito a la coordinación y a los que están trabajando, los profesores también, a que generen este tipo de acciones de investigación, porque no es solo docencia, no debería ser solo docencia una maestría. Las maestrías en la Universidad Nacional tienen siempre que distinguirse también por sus aportes en materia de investigación. Y esto es vital, compañeros y compañeras, para que las cosas podamos seguirlas transformando a través de eso. Recordemos que la maestría en sí mismo no, es un medio, es simplemente un medio. La creación de un plan es simplemente un medio. Quien la construye, la vive, la hace, realmente somos nosotros, la comunidad, los que estamos trabajando con ella, los que estamos estudiando también en ella. Como les decía, entonces, ¿cómo pasar de esta primera parte, como pueden observar ustedes, a metodologías? Aquí estamos en la maestría totalmente presencial. Vean que incorporamos muchísimas metodologías muy participativas, muy vivenciales en el salón de clase.
para que para generar en ese momento no solamente el conocimiento, sino un profundo análisis de conciencia de nuestra sociedad, de nuestros elementos, de lo que el curso estaba aportando, con una gran variedad didáctica de acciones que se realizaban. Tanto así que hasta música tuvimos en algún momento y se generaron lo que eran clases colegiadas. Siempre teníamos en algún momento clases colegiadas en donde todos los profesores de ese ciclo, de ese trimestre, tenían la oportunidad de preparar una clase en donde todos participaban. Todos iban a tener por lo menos unos 20 o media hora para trabajar una metodología conjuntamente con todos los estudiantes y con todos los profesores. Porque la didáctica, de nuevo, solo se vive si también se proponen espacios para que esto se pueda vivenciar. Y con esto, ¿qué pasa? Que generamos un nivel de adrenalina, un nivel neurológico mucho más abierto, porque estamos disfrutando, estamos aprendiendo, estamos viviendo la experiencia mucho más, con una aptitud más divertida, más de felicidad, como debe ser el aprendizaje en cualquier área. Bueno, no obstante, ya con el rediseño empezamos ahora sí a abarcar una población mucho más amplia a nivel de país y eso es una gran ventaja para la maestría. Yo espero que ojalá sigan cosechando muchísimo procesos de atención, no solamente a nivel de país, sino ojalá a nivel internacional con más estudiantes, con más profesores que participen de la misma, ya que esto brinda espacios. Sin embargo, también es importante que recordemos que si bien es cierto, la maestría es virtual, sí debe de promover espacios en donde los estudiantes ojalá puedan venir y tener experiencias presenciales en diferentes ámbitos para tener una convivencia de liderazgo y de acciones concretas que se pueden, tal como esta actividad que se está generando en este momento, que me parece muy oportuna, en el cumpleaños 20 que tiene exactamente igual la edad mi hija, 20 años. Eh, de poder generar procesos más participativos y vivenciales. Es decir, hoy por hoy, en nuestra maestría puede tener, o la maestría actual puede tener tanto acciones virtuales como también muchas acciones que sean presenciales para promover esta integración estudiantil. Una reflexión final, porque les decía que es por asuntos de tiempo, es así como que elegí algunas cosas muy puntuales. Ahí tuvo una historia, ahí tuvo un informe que lo pueden leer ustedes sobre todo lo que ha sido lo que fue la gestión del 2014 hasta el 2022, que lo pueden leer y ahí van a encontrar todas las acciones desde la parte económica, recursos humanos, físicos, presupuestarios, curriculares. Ahí está todo el detalle, del cual yo no me voy a referir en eso ahorita, pero sí decirles que el maestro permite que las cosas sucedan. Vean qué interesante. Cuando yo ingresé, yo venía del CONESUB, 8 años de estar trabajando como directora en el CONESUB. Fui la primera directora mujer que me tocó hacer la reestructuración de la educación superior privada en el país y mejorar todos los procesos de supervisión de las universidades privadas. Y una de las cosas que me permitió que las cosas se transformaran fue porque conté con un ministro en ese momento que me permitió que las cosas sucedieran, que pudiera tomar decisiones. Yo creo que en materia de liderazgo, los que estamos o los que están estudiando liderazgo y los profesores que están enseñando, debemos de recordar de que nosotros somos guía, pero debemos de permitir que ellos, que ustedes puedan hacer cosas para que las cosas se transformen y puedan suceder. El maestro se amolda a los eventos tal cual llegan, ¿verdad? No es el evento a uno, sino uno al evento. Realmente la vida nos pone muchísimos retos todos los días. Y tal vez lo que hoy te estaba funcionando ya mañana no. Y un buen amigo puede dejar de ser un buen amigo, o un buen equipo deja de ser un buen equipo, o el presupuesto que tenía ya no deja de ser el presupuesto que... Hay miles de eventos que pueden suceder en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, amoldarse a ellos, estar alerta, estar claro de los procesos como líderes es muy importante en esto. Y se amoldan los eventos tal cual llegan y acometen
la gran obra mediante serie de pequeños actos. Un líder que piensa, yo tengo que hacer todo en grande. Mentiras, ustedes no ven un gran deportista que la noche a la mañana se convirtió en un campeón. No, ocupó disciplina, ocupó trabajo. Para que ustedes transformen una institución, ocupan hacer pequeños actos que sean efectivos. Y cuando cometen errores en esos pequeños actos, hay que remediarlos inmediatamente. No quedarse ahí estancados pensando por qué lo hice. No, 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 no. Seguir adelante. Porque eso es lo divertido de trabajar en la educación. Que usted siempre va a tener la oportunidad, si tiene el conocimiento, si tiene el equipo, si tiene profesores que lo están orientando en este momento, si tiene dudas sobre cómo hacer las cosas, pregúntelas para que puedan hacer acciones que sean efectivas. Ustedes en esta maestría no están solos, tienen una serie de compañeros, tienen profesores, tienen colegas que les pueden orientar también sobre cómo resolver algunas cosas. No se sientan solas. Una maestría en donde nos sentimos individualizados nos va a traer un pensamiento individualizado. Es muy importante que siempre estemos en ese intercambio, en esa comunicación con el otro, con la otra edad. Y por supuesto, aunque con esto yo concluyo, sí me gustaría contarles dos cosas. Bueno, estas reflexiones que puse pertenecen a este libro que es de de Stephen Mitchell, que se llama El Tao del Chin, de Lao Tzu, de la Gaia. Este es un libro que me regaló mi hija, que es maravilloso, es sobre el Tao. Yo sé que el Tao tiene que ver mucho con el camino. Mi tendencia oriental, yo siempre la tengo de alguna u otra manera muy incorporada en mi forma de ser. Y se lo recomiendo quien quiera en algún momento leerlo, pero decirles lo siguiente, creo que la maestría, y aquí está la coordinadora que me está escuchando en este momento también, tiene un gran reto y el reto principal de esta maestría es que debe de acreditarse. Debe de tener acciones de acreditación que le permitan ir más allá de donde está en este momento. La acreditación le va a dar todavía un mayor respaldo académico a nivel ya de institución y yo sé que Silvia en ese sentido maneja muy bien esos procesos porque ella ha participado ya en los procesos de acreditación de la licenciatura, es experta en ese tema y creo que sería una gran oportunidad de que esta maestría pueda lograr esa gran meta que es que podamos tenerla. Y pues decirle a Susana que ella trabajó también conmigo en la coordinación cuando fuimos parte de un equipo cuando fuimos parte del equipo de coordinadoras. Una de las cosas lindas que tiene el CIDE es que las maestrías que tenemos de verdad coordinamos conjuntamente, nos llevamos muy bien las compañeras, nos llevamos muy bien en su momento. Ojalá que eso se mantenga, yo desconozco ya, para que sepan, yo ya estoy jubilada hace 2 años de mi jubilación, entonces desconozco un poco sobre lo que ha estado sucediendo en los movimientos y en los cambios de los planes de estudio, pero sí recordarles la importancia de trabajo en equipo y muchas gracias a todos, a Silvia, a Miguel, a Iliana, a Susana, a María y por supuesto a los estudiantes y profesores que nos están escuchando en este momento por haberme invitado en este proceso y pues bueno, aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Evelyn Chen, a la doctora Susana y a la doctora eh, Ileana Vargas por su intervención. Ahora vamos a pasar a un espacio de preguntas, no sin antes, tal vez mientras van planteando sus preguntas, el profesor Miguel nos va a compartir un video sobre el logo de la maestría, entonces vamos a darle un pequeño espacio, solo dura un minuto.
La renovación del logotipo surge de la necesidad de actualizar nuestra imagen institucional en el marco del 20 aniversario de la maestría. El logotipo renovado contiene elementos gráficos que demuestran nuestros valores, nuestra visión y se enfocan hacia una identidad entre lo local y lo global. El faro simboliza la iluminación del conocimiento, la luz creada por una búsqueda permanente de construcción de saberes entre estudiantes y docentes de la maestría. Las montañas evocan los ecosistemas naturales de Costa Rica y sus contextos sociales, ahí donde se desarrolla la educación nacional. El halo azul representa nuestra aspiración por vincularnos globalmente, fortaleciendo nuestra misión en la construcción de instituciones que educan y aprenden. La tierra firme representa la consolidación académica de la maestría y una trayectoria ya de 20 años. La flama, que a su vez es el separador de libros, remite al énfasis y especialización del posgrado, ya que apunta directamente hacia la palabra liderazgo. Las hojas del libro representan la arquitectura que caracteriza el camino al CIDE y las líneas de investigación de nuestra planta académica. Y ahora te presentamos el nuevo logotipo de la maestría en gestión educativa con énfasis en liderazgo. Bueno, ahí teníamos el nuevo logo de la maestría y todo el fundamento del mismo. Y este también, como todos los trabajos de la maestría, es un trabajo en equipo, ¿verdad? Que se ha hecho desde la reflexión y desde el intercambio de ideas hasta consolidar este producto. Ahora bien, vamos a pasar y gracias a todas las personas que han colaborado con este producto, que también es la imagen de la maestría. Ahora bien, pasamos acá a revisar las preguntas que nos han planteado. El doctor Miguel hizo una pregunta acá. Dice, quisiera felicitar y preguntar a todas las colegas participantes qué implicaciones tiene para un colega mujer en la academia coordinar los esfuerzos de un posgrado cuyos objetos de estudio suelen estar tradicionalmente masculinizados. La doctora Susana le contestó de una vez aquí en el chat por escrito que coordinar un posgrado en el ámbito académico implica siempre una labor compleja. Sin embargo, cuando quien lo asume es una mujer y además lo hace en un campo históricamente feminizado como la educación, las implicaciones se vuelven aún más profundas. En el caso de la doctora Isa Vicencio, no solo se enfrentó a resistencias marcadas por el género, sino también a formas de discriminación etaria. Ser mujer y además de edad madura en espacios dominados por estructuras patriarcales supuso para ella un doble desafío. Además, debemos considerar el estatus del objeto de estudio. Coordinar un posgrado en educación o pedagogía no goza del mismo reconocimiento simbólico y político que uno en áreas tradicionalmente masculinizadas, como las ciencias exactas o naturales. A menudo se percibe que estos programas no requieren tantos recursos, tecnologías o redes internacionales, como si el pensamiento pedagógico o la formación docente no fueran tan estratégicos para el desarrollo del país. Esta visión reduccionista no solo invisibiliza el valor crítico de la educación como campo de saber, sino que también refleja cómo operan las jerarquías académicas y de poder dentro del sistema universitario. Coordinar desde estas condiciones implica, por tanto, ejercer liderazgo en medio de tensiones, gestionar con creatividad recursos escasos y luchar permanentemente por el reconocimiento de la pedagogía como un campo esencial para la transformación social.
Luego una pregunta por parte de Francisco Álvarez. Dice don Francisco Álvarez, felicidades a las ponentes y muchas gracias por darnos luz según su posición. ¿Cuáles son los desafíos de los posgrados cuando tenemos generaciones estudiantiles que han renunciado a la lectura y a la profundización en el conocimiento? Cuando hay estudiantes que no solo leen, sino que no entienden lo que leen y que buscan en las inteligencias artificiales una salida a la entrega de los trabajos. Bueno, si quiere, en esta puedo ir yo, Claro, Sandra. adelante, gracias. Vea, el tema de la falta de lectura no solamente es un tema a nivel universitario, sino que es un problema país que tenemos hoy por hoy en Costa Rica. El estado de la educación, del cual yo soy miembro, hemos venido discutiendo y hemos estado dando luces casualmente sobre cómo los niveles de lectura cada vez desde primaria, secundaria, están en caída. Y cuando hablamos de lectura, porque él decía, uno puede leer, no es que usted no pueda leer, sí, sí, es leer, comprender e interpretar un dato. Por ejemplo, no es solamente la lectura de un libro o la lectura de un texto, sino la lectura de gráficos, la lectura de números, la lectura de resultados, la lectura de la comprensión de una conclusión, la lectura es un proceso muy importante que se desarrolla desde la primaria hasta la secundaria. Cuando llega un estudiante a nivel universitario, cuando logra llegar, y véanme qué sería lo que estoy diciendo, porque de acuerdo con el estado de la educación, el nivel de deserción a nivel de secundaria en este momento es sumamente preocupante. Es decir, que aquellos estudiantes que no lograron terminar la secundaria tan siquiera van a aspirar a un nivel universitario en este momento. O sea, se van a quedar rezagados. Y quién sabe por cuánto tiempo y cuánto de eso les va a traer también no solamente un tema de pobreza y de desigualdad social, que es lo que más me preocupa muchísimo en el caso nuestro. Eh, Creo que la universidad en sus maestrías, no solo en esta, sino en todas sus maestrías, sí debe de tener una clara directriz y orden y metodologías dependiendo del desarrollo cognitivo y el desarrollo propio de la énfasis que se quiera desarrollar, de que deben de tener ciertos componentes para poderse desempeñar profesionalmente. No, es decir, voy a hablar de materia de liderazgo. Cualquiera diría "Es que ser líder es mucho de carisma y ahí no tiene que ver mucho el conocimiento". Perdón, no. Tiene que ver mucho el conocimiento, tiene que ver mucho el saber leer, tiene que saber mucho de investigación. Es más, está obligado, el líder siempre tiene que tener más información, tiene que estar obligado al dominio del tema. En los primeros cursos y esta maestría incorporó un curso incluso de tecnologías en el primer trimestre, porque tan siquiera muchos de los estudiantes que ingresaban a nuestra maestría tenían un dominio tecnológico. Cuando estoy hablando de un dominio tecnológico, no es entender y encender el celular, no es comprender cómo son las aplicaciones, cómo funcionan, para qué funcionan, cuáles son las ventajas, desventajas. Incluso vean qué peligroso, cómo manejar el tema de la inteligencia artificial en este momento. No todo lo que la inteligencia artificial nos dice es cierto. Ellos, si no la inteligencia artificial va a crear siempre una respuesta, aunque sea mentira, y ya está comprobado. Ellos lo van a armar aunque sea mentira, pero va a darte una respuesta. Entonces tenemos que saber leer, tenemos que estar muy alerta, y yo creo que esa es una tarea del profesor de la maestría. Si pone una lectura, no se vale poner una lectura y luego no retomarla. No se vale ponerlo a leer y contestar un texto ahí, unas preguntas o para hacer... No, no, si pongo una lectura es para discutirla, si pongo una lectura es para analizarla. ¿Qué tanto realmente el estudiante está participando en esos procesos de discusión en sus lecturas? ¿Verdad? Y ojalá lecturas que sean ricas, que tengan esa variedad, no solamente de interpretación de textos, sino también de vocabulario y también de gráficos y también de conclusiones y también de resultados, porque si aprenden a dominar esos temas van a tener una mayor percepción de las cosas.
Entonces, yo creo que sí es una tarea grande por parte de los docentes, no limitarse a dejar tareas y luego revisarlas y leerlas. Yo no, es que tenemos que hacer el trabajo en el aula, tenemos que hacer ese trabajo que estamos haciendo ahorita de discusión para enriquecer el tema. Y ahí te vas a dar cuenta ciertas deficiencias, porque puede ser que haya copiado algo de inteligencia artificial, pero a la hora de discusión, nada. Entonces, vean ahí el desfase que podríamos tener. Y eso hay que mostrarlo, hay que enseñarles a los estudiantes a que disfruten de esto, porque esto tampoco no es nada del otro mundo. No es difícil, no es difícil. Créanme que no es difícil. Muchas gracias, doña Evelyn. Y por acá tenemos una última pregunta de, vamos a ver, ah, no, ya no la encontré. Vamos a ver, de una colega, aquí una pregunta de Janet Peña de la Universidad de Colima, México. Dice, felicidades a la maestría en su aniversario. Quiero preguntar a las colegas cómo han logrado diferenciar a su maestría de las visiones híbridas que conjugan liderazgo técnico, político y liderazgo empresarial propias de las perspectivas neoliberales y llevarla a ámbitos de liderazgo pedagógico. ¿Cómo se vinculan con redes internacionales y qué les representa la internacionalización? ¿Alguna colega? Pero yo creo que, sí, yo creo que muy importante la pregunta y muchas gracias, ¿verdad? A mí me parece que lo principal es el perfil del profesor y de la profesora, ese académico y académica que realmente tengan esa visión, ¿verdad? De humanismo, ¿verdad? Como muy bien lo señalábamos anteriormente en las presentaciones, la Universidad Nacional siempre se ha caracterizado por ese humanismo y por la ética. Es decir, para mí esto es clave porque en medio de tanta información que tenemos, en medio de tanto lo que señala la colega, ¿verdad? De ese neoliberalismo que nos está atacando y nos está totalmente perjudicando a nivel sistema de educación y por supuesto que estamos enfrentando mucho de lo que estaba señalando la profesora Evelyn Chen en su respuesta, ¿verdad? De lo que está aconteciendo a nivel de educación. Me parece que esa visión que tiene que prevalecer es de una visión conjunta y especialmente de educador y de educadora. Esa vocación, a mí me encantó el ejercicio de hoy, lo que presentó Susana Jiménez, ¿verdad? De cómo rescatar ese docente, esa vocación de servicio y de amor a la profesión. Entonces, no tenemos una visión mercantilista, no tenemos una visión que nos interesa satisfacer al mercado solo por ser un posgrado. No, todo lo contrario. Es una formación integral, pero que es compartida con una visión de ese profesor y profesora desde su humanismo, desde la ética. Ahora que se habla también de la inteligencia artificial, ¿dónde queda la ética? La ética es primordial en estos procesos de formación universitaria. Y por supuesto, esa criticidad que tenemos que alimentar diariamente, esa reflexión, ese análisis, esa, esa criticidad de lo que estamos viviendo, no solamente a nivel país, a nivel mundial. Cómo estamos indudablemente invadidos por esa abundante redes sociales que si las sabemos manejar son de gran apoyo, pero si no, nos inundan de noticias falsas, de situaciones indudablemente que no ayudan, sino que más bien desprestigian. Y entonces yo creo que acá es muchísimo trabajo, muy de convicción, muy trabajo de equipo, muy de poner en alto siempre los valores, ética, responsabilidad, disciplina y sobre todo lectura crítica de lo que está aconteciendo para no dejarnos llevar sobre este mundo que cada vez es más veloz, indudablemente en busca del valor mercantil, ¿verdad? Que a todas luces no es el objetivo especialmente de este posgrado y de todos los del CIDE. Muchas gracias, doctora Ileana.
Entonces, con esto nos acercamos al cierre de este valioso espacio de diálogo y de reflexión de esta noche. En nombre del programa de posgrado en gestión educativa y liderazgo, agradecemos profundamente la participación de nuestras distinguidas panelistas, quienes a través de sus relatos y experiencias también como docentes y directivas nos han permitido acercarnos a los desafíos, a los aprendizajes y a los compromisos que implica liderar en el ámbito educativo. También agradecemos a todas las personas que nos han acompañado esta noche en el marco de esta primera jornada estudiantil y académica de gestión y liderazgo educativo con ocasión de la celebración de nuestro 20 aniversario. Este coloquio ha sido una invitación a mirar la educación desde lo vivido, desde lo que nos transforma y desde lo que construimos colectivamente, sobre todo. Les animamos a seguir participando activamente en las actividades de esta primera jornada, a seguir narrando y resignificando sus propias experiencias. Mañana tenemos la participación del estudiantado, de la maestría, de los graduados, entonces también con sus relatos. Y el sábado también nuestra actividad protocolaria del 20 aniversario. Quedan todos cordialmente invitados. Muy buenas noches a todos y muchas gracias. Chao. Chao. Mm.